Y el pasado sábado los gremios magisteriales aprobaron una huelga de 48 horas. Esta huelga va a ser este próximo jueves y viernes de la primera semana de abril. Por eso tenemos al profesor Esteban Vázquez, quien nos va a comentar un poco. Profesor Esteban, usted representa a la ASOPROF. Una huelga de 48 horas ha sido aprobada. Efectivamente, una vez que se dio aquel paro de 24 horas, el viernes 21 de marzo, las organizaciones magisteriales, sindicales, de trabajadores han aprobado este llamado a paro por 48 horas, toda vez que no ha habido ninguna respuesta por parte de la Asamblea Nacional, ante la cual presentaron una propuesta de derogatoria de la Ley 462, y además que el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional en ningún momento tomaron en consideración las propuestas presentadas y apoyadas en cómo se financiaría una ley de la Caja del Seguro Social. Por eso es que las organizaciones dijeron que si no se les tomaba en cuenta, pues no quedaba otra alternativa que combatir esta nefasta Ley 462 en las calles. Ahora, profesor, sabemos que el Ejecutivo ha dicho que no van a eliminar esta ley, que ya la ley fue aprobada y que ellos van a mantenerse como están. También que no habían hecho propuestas por parte de los gremios magisteriales, era lo que había dicho en algún momento el presidente de la República en sus conferencias semanales. Sin embargo, ustedes insisten en que esta ley debe ser, pues obviamente, eliminada. Ustedes están tomando acciones de manera progresiva, acciones que ustedes califican como efectivas. Efectivamente, hay que empezar por desmentir este estilo del presidente Mulino, que es desprestigiar a las organizaciones, y cada vez que interviene a través de sus conferencias o los medios de comunicación social, afirma que las organizaciones no presentaron ninguna propuestas, pero la realidad es que tanto las organizaciones magisteriales como el CONATO, la Universidad de Panamá, presentaron propuestas sustentadas financieramente y que en ningún momento se les ha considerado. Por supuesto que el gobierno no va a decir que va a derogar la ley, porque en gran parte consiguió los objetivos, que era garantizar salvar el sistema financiero. O sea que, en pocas palabras, al gobierno no le interesa la suerte de los trabajadores, de los pobres, lo que será pensiones de miseria, de muerte, de hambre, sino garantizar o salvar el sistema financiero. Y por eso es que el gobierno va a tratar por todos los medios de mantener esa ley, pero la experiencia nos dice que ya hemos derrotado nefastas leyes, como ocurrió allá en el 2012 contra la ley Chorizo, y en el 2023, cuando la población panameña en su gran totalidad rechazó contundentemente la ley 406, que estableció la minería a cielo abierto y que concluyó con la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. Así que nosotros estamos convencidos de que esta no será la excepción, y la combatiremos con todas las energías en las calles, y aprovechamos para invitar a todos los trabajadores, incluyendo a los padres de familia, incluso a los estudiantes, porque si hay algún grupo por el que nos preocupa, es precisamente por la suerte de nuestros estudiantes, que serán las futuras generaciones de trabajadores, que si no hacemos nada, sus pensiones serán del 20, del 30, 35%, que serán pensiones de hambre y miseria para la sociedad panameña. Profesor, ¿cómo reaccionan ustedes como gremio cuando en redes sociales se les critica por este tipo de acciones? Por ejemplo, el paro de 24 horas fue cuestionable, y ahora con el paro de 48 horas, pues los cuestionamientos siguen siendo mucho más grandes, y más cuando se ha anunciado que este sábado podrían ustedes aprobar una huelga de manera indefinida. ¿Cómo pueden responder ustedes al público? Nosotros ya estamos claros y convencidos de que este ha sido el estilo de los distintos gobiernos después de la caída del régimen militar en 1989. Todos los gobiernos, sin excepción, han hablado de mano negra, han hablado de que los docentes no cumplen con sus labores, con sus tareas, con su profesionalismo, pero nosotros sabemos que, y lo sostenemos a través de las consignas, que un educador en las calles también está educando, porque es que si los educadores no siguen al frente de esta lucha, pues al pueblo le espera un futuro muy incierto, muy
negativo de pensiones que definitivamente serán pensiones de hambre, miseria y muerte, y eso es lo que tratamos y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, hasta asegurarnos de que la ley 462 sea derogada porque, entre otras cosas, elimina de inmediato el sistema solidario y lo que establece es el sistema de cuentas individuales que ya ha sido ensayado en alrededor de 30 países en el continente americano y de los cuales alrededor de 20 países decidieron regresar al sistema solidario porque se dieron cuenta que el sistema de cuentas individuales lo único que traía era pensiones de miseria de alrededor del 30% que no garantiza para una vida digna, por supuesto. Ahora, hablemos un poco de la huelga de 48 horas. ¿Qué esperan ustedes con esta huelga? Nosotros queremos enviar una vez más un mensaje contundente al gobierno del presidente Mulino y a la Asamblea Nacional, que ambos hicieron un simulacro de escuchar a las organizaciones magisteriales sindicales sus propuestas, pero al final de la historia solo era un simulacro para hacer ver que estaban escuchando y en realidad al momento de redactar la ley y de aprobarla en tercer debate y que fue publicada en Gaceta Oficial, no encontramos absolutamente ninguna de las propuestas de las distintas organizaciones que, entre otras cosas, proponían que el Estado aportara alrededor del 2% del Producto Interno Bruto para garantizar pensiones dignas. Tampoco se consideró las propuestas de cobrar dividendos a empresas importantes como el aeropuerto de Tocumen, como el ferrocarril, como la Autoridad del Canal de Panamá y otras empresas importantes que hicieran aportes extraordinarios para garantizar precisamente pensiones dignas. Nada de eso se ha escuchado. Es más, muchos han hablado de que por qué las notarías no reportan esos ingresos al Tesoro Nacional, que se dice que los notarios están cobrando mensualmente entre 50 y 100 mil dólares y ese dinero no entra al Tesoro Nacional y por lo tanto seguimos sosteniendo que definitivamente al gobierno no le interesa garantizar pensiones dignas, sino salvar el sistema financiero, que no es más que el manejo de las reservas de la Caja del Seguro Social por los bancos privados, por los inversionistas, casas de valores, etcétera, etcétera. Pero es más, ni siquiera estableció en la ley que la Caja del Seguro Social pudiera hacer inversiones en proyectos de infraestructura a nivel nacional, que además de crear trabajo, traía ingresos para la Caja del Seguro Social. Nada de eso fue escuchado por el gobierno y por eso es que estamos en las calles y seguiremos hasta lograr la derogatoria de esta nefasta ley. Tengo entendido, profesor, antes de finalizar, ustedes van a tener acciones durante el transcurso de la semana en horas del mediodía, para que nos pueda hablar un poco de esto, si se van a suspender clases durante ese tiempo, si va a ser en hora de almuerzo, para que la gente pueda estar clara en cuanto a eso. No, el llamado de suspensión de clases es para el jueves 3 y viernes 4 de abril, que vamos a estar en los distintos bastiones de lucha en todas las cabeceras de las provincias, en la de Panamá, en la Iglesia del Carmen, por supuesto, en Los Santos, el resto de las provincias, y vamos a estar concentrados allí estudiando una vez más los efectos tan dañinos y negativos para la población trabajadora del presente y de las futuras generaciones. Por eso es que hacemos el llamado también a los padres de familia para que nos acompañen, porque ellos también van a ser afectados si se mantiene esta nefasta ley. Le agradecemos al profesor Esteban Vázquez por estar con nosotros aquí en FTV Diario, hablando un poco sobre la Ley 462 y la oposición que tienen los gremios. Con esta información vamos a hacer una breve pausa comercial. Usted no le cambie, amigos televidentes. Al regresar hay muchas más noticias que contarles.